Ok. Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles en nombre de Licencias Online, NIT y IronTech el haber participado en este webinar de terminación del primer trimestre del año. Con este webinar, pues queremos nosotros que ustedes tengan un poco más de conocimientos, ingenieros, en cómo se puede hacer con Veritas un excelente backup con Microsoft 365. Nos acompaña el gerente de producto de Veritas y nos acompaña el día de hoy nuestro ingeniero de Veritas, el cual nos va a explicar el día de hoy cómo es un muy buen funcionamiento de esta herramienta. Entonces le doy el paso a Carlos para que él nos pueda exponer el día de hoy cómo funciona esta herramienta. Carlos, te doy la palabra. Hola, gracias. Muy amable. No sé si primero iba a hablar Alexandra. Ya hablo, Carlitos. Vale. Perdón. Muchas gracias. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy ingeniero preventa en licencias online para la marca Veritas. Veritas tiene un amplio portafolio de productos que cubren diferentes necesidades de los usuarios. Algunas de ellas se enfocan hacia la protección de datos, hacia el respaldo de datos. Algunas otras se encargan de lo que se llama gobierno de datos, data governance, y hay otro grupo de productos que se encargan de la alta disponibilidad. Particularmente el día de hoy, pues vamos a hablar de un producto particular, que es un producto orientado fundamentalmente a proteger cargas de trabajo Microsoft, o sea, los sistemas operativos de Microsoft, los ambientes virtualizados de Microsoft y la nube de Microsoft. Adicionalmente a eso, también respaldamos pues los ambientes de VMware, los ambientes de Oracle, también los respaldamos, ¿no? Y los sistemas operativos Linux y Unix, IX y Solaris fundamentalmente. La charla de hoy se enfoca en ver un poco cómo funciona el asunto con Microsoft 365. Traigo para hoy mostrarles una demo sobre qué tan fácil es administrar una herramienta como estas para proteger Microsoft 365. La metodología para que trabajemos hoy es que en la medida en que ustedes tengan dudas, por favor escriben en el chat y la organizadora del evento pues nos va a estar leyendo las preguntas que vayan saliendo. Se pueden hacer las preguntas inmediatamente les surjan, no hace falta esperar un área específica y al final pues vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para las preguntas que hayan quedado todavía pendientes. La idea es que trabajemos esta sesión durante 1 hora máximo. Entonces, pues vamos a empezar. Cualquier cosa, por favor, adelante. Bien, empecemos con qué ocurre con la protección de datos hoy día. Ustedes se dan cuenta que se ha vuelto a la guerra del backup. El mercado está lleno de soluciones de backup que están de alguna manera invadiendo el mercado y buscando la mejor oportunidad para que ustedes compren este tipo de productos. Sin embargo, hay varias cosas que hay que considerar en cuanto a las herramientas, y es que necesitamos herramientas que realmente cumplan las funciones, no solamente un factor de decisión para elegir una herramienta de backup es el precio, sino hay otras razones que nosotros consideramos que son importantes que tengan en cuenta. No sé si algunos de ustedes han tenido impactos alguna vez, han tenido que utilizar la herramienta de backup, pero pues la herramienta de backup, el concepto general
no debería, en conceptos generales, no debería llamarse herramienta de backup, sino herramienta de restore o de recuperación. Porque yo para tomar backup puedo tomarme todo el tiempo del mundo, puedo recuperarme, puedo tomar backup durante un día, durante un mes, continuamente, durante un año, como quiera. Y ahí nunca voy a tener problemas, la herramienta siempre me funciona perfecto. Pero cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un incidente, cuando por alguna razón me falló el servicio, un servidor o una máquina virtual, o cuando sufrí un ataque de algún tipo, sufrí algún ataque, no necesariamente ransomware, cualquier tipo de ataque, pues la mejor manera, o un accidente, la mejor manera de recuperarme es a través de una buena herramienta de recuperación, ¿sí? Y esa buena herramienta de recuperación me debe permitir, entre otras cosas, protección integral. ¿Qué significa eso? Que pueda proteger todas mis cargas de trabajo. Es decir, los ambientes que yo utilizo habitualmente, mis ambientes de servidores físicos, virtualizados, y lo que yo trabajo en la nube. Eso es importante para mí, digamos, para no tener que contar con herramientas, cada una de ellas haciendo una tarea diferente, ni que es que esta sí me protege aquello, pero es que resulta que me protege, pero yo no puedo hacer determinadas cosas. Yo necesito una herramienta que para la que yo lo conseguí, para que yo la compré, por la razón por la que yo la compré, me sirva. Y usted no compra una herramienta de backup para hacer backup, usted compra una herramienta de backup para recuperarse. Por otro lado, necesitamos productos que lleven desarrollo, que lleven historia de desarrollo, ¿sí? En muchas ocasiones surgen nuevos contendientes en la pelea de los backups, y esos nuevos contendientes generalmente llegan ofreciendo una cantidad de temas que ellos nunca han desarrollado. Fundamentalmente, las tareas de backup llevan más de 40 años desarrollándose, las funciones del backup llevan más de 40 años desarrollándose, y resulta que los desarrolladores más recientes llevan 1, 2, 3, 5 años, 6 años, y ellos básicamente no sabían de qué se trataba las soluciones de backup sino hasta hace muy poco. Entonces lo que hacen es reutilizar lo que ya se ha desarrollado, pero respecto a las tendencias de desarrollo no lo hacen. La otra cosa es, sufrimos una amenaza todos los días, sufrimos una amenaza constante, y es el ataque de ransomware. Ya es el pánico generalizado, ya las empresas sufren de pánico contra el ransomware porque estamos encontrando cada día más casos en el medio. Necesitamos una capacidad de recuperarse contra el ransomware. Y pues no solamente anunciarlo, sino demostrarlo, ¿no? Es básicamente esa la idea. Entonces, proteger contra ransomware, necesitamos herramientas que tengan esa capacidad y que tengan herramientas para protegerse o mecanismos para protegerse contra ese tipo de ataques. La otra cosa es que hoy día todos vamos hacia la nube con las soluciones de administración o de oficina, ¿no? La protección. Antes, nuestro correo electrónico estaba montado en un servidor de Exchange local y con Outlook nosotros nos conectábamos, pero la gestión de Exchange era bastante compleja, se necesitaba alguien con un nivel de expertise medio elevado para desarrollar todo o para solucionar todos los problemas. Hoy día esa solución se fue a la nube y Microsoft está ofreciendo en la nube la solución de correo electrónico que trae varias funcionalidades. Necesitamos una herramienta que haga eso, ¿sí? Que venga, que sea integral y que permita proteger los datos que están cargados en Microsoft 365, pues que es una nube de Microsoft. Por tanto, no es una conexión común y corriente, es una conexión entre nube y nube.
Por ahí alguien a veces pregunta, ay, ¿yo para qué necesito proteger Microsoft 365? Si es que yo todo lo mando a OneDrive y todo está en mi correo. Y en Microsoft 365 hay archiving de tal manera que yo puedo tener archivado por un tiempo específico, pero los tiempos de Microsoft 365 regularmente no son iguales a las necesidades de las empresas. Entonces, si bien es cierto, yo tengo una papelera de reciclaje, la papelera de reciclaje dura un mes. Si yo tengo archiving de algún tipo de correo, no de lo que borre, sino lo que tengo en el correo, pues ese archiving va a durar alrededor de 3 meses. Y después de eso no estás protegido. Entonces dice, pues yo tengo un OneDrive, ahí están todos mis datos. Es decir, que si atacan contra ransomware a mi portátil o a mi servidor, pues yo no, ya listo, voy, conecto un nuevo equipo y voy a OneDrive y si bajo mis datos, pero resulta que es que OneDrive también se encripta. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes tu computador conectado a la red y a su mismo conectado hacia Microsoft 365, cuando ustedes tienen así, eso conectado, pues directamente, el ransomware va a pasar a través de nuestro computador hacia el espacio de almacenamiento de OneDrive. Resulta que si después, cuando ya dijo, ya me puedo recuperar, voy a recurrir a mi OneDrive, pues mi OneDrive también está encriptado. Microsoft, cuando hay unos índices, digamos, de niveles de responsabilidad del cual deslinda ransomware, hay un cuadro que tiene Microsoft que informa sobre ese tema. Microsoft indica que ellos son responsables de la infraestructura, o sea, tiene que ver con todos los servicios que tengan implementados en los servidores de Microsoft y en su nube, pero los datos son responsabilidad del cliente. Es decir, que si pierden los datos de Microsoft 365, Microsoft no les va a responder. Ustedes deben una herramienta o un mecanismo de protección contra Microsoft 365. Y pues nuestras soluciones permiten hacer eso, proteger los datos contra Microsoft 365. Y finalmente, pues un tipo de licenciamiento sencillo que no me complique la vida, que no me enrede, que no me diga, ay, pero es que yo además tengo aquello y yo necesito aquello más y usted debe comprar aquello más y aquello otro. Con nuestras soluciones regularmente una licencia muy sencilla que puedan adquirir, que puedan manejar a través de los nuevos modelos como las suscripciones, etc. ¿Cuáles son las características de Backup Exec que nos brindan esa capacidad? Por un lado, vamos a ver este diagrama que está mostrando pero lo vamos a ver en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por un lado, Backup Exec se enfoca en las cargas de trabajo de Microsoft, es decir, el Microsoft 365, los servidores Windows, los servidores SQL, Exchange, SharePoint local, Exchange local, SQL local, Active Directory. También protege cargas de trabajo virtuales, cargas de trabajo Windows y VMware, Hyper-V y VMware, cargas de trabajo Unix y Linux y Unix, es decir, las distribuciones de Linux. Carlitos, perdimos tu Más audio. conocidas, en general prácticamente todas, y Unix, cuando nos referimos a Unix, hardware, como por ejemplo, ¿sí? Estoy. Hola. Hola, Hola. ya te escuchamos, es que se te había ido el audio por unos segundos. Sí. Perdón. Y me demoré mucho.
No, solamente como unos 5 Hola. segundos, 6. Bueno, vale, ok. Listo. Entonces, les decía, cargas de trabajo en Microsoft, cargas de trabajo virtuales, o sea, VMware y Hyper-V, cargas de trabajo Linux, distribuciones de Linux más conocidas, y cargas de Unix. Unix es son sistemas operativos propietarios de Microsoft que se llama IX o propietario de Oracle que se llama Solaris. Esos son, digamos, las cargas de trabajo Unix que hoy día tenemos. Ya no hay otro tipo de Unix, hace rato desapareció. Oficina remota, es decir, yo puedo tener distribuida mi backup exec distribuido en varias oficinas, puedo tener backup local allá y puedo traerlo, centralizarlo hacia el backup exec o tenerlo allá. Disaster recovery, que es la capacidad de recuperar mis máquinas virtuales o mis máquinas físicas, poderlas recuperar rápidamente. Hay dos conceptos que manejamos en la protección de datos. Una es el punto de recuperación, es decir, cuántos datos se van a perder en caso de un desastre. Y en ese caso, eso se llama RPO, Recovery Point Objective. Entonces, los datos que se van a perder durante un desastre depende de la frecuencia con la que tomes backup. Si el backup los tomo cada hora, pues voy a perder una hora de datos. Si tomo el backup cada día, pues voy a perder un día de datos. Si es una semana de datos. Las políticas de backup y las tareas de backup permiten que tomemos backup de diferentes maneras para que no sea tan pesado tomar un backup completo de una máquina, todo el backup de una máquina, eso se llama backup full. Puedo tomar backup que sean solamente de los cambios que han ocurrido durante la última backup full, eso se llama backup diferenciales o incrementales. Entonces yo puedo tener todo ese tipo de backup y me va a dar un punto de recuperación, un RPO, cantidad de datos perdidos, muy corto. Máximo un día pudiera ser si yo tengo políticas de backup que me permitan esa tarea durante el tiempo. Pero, ¿qué pasa en caso de que el daño sea completo incluso del sistema operativo y de la máquina? Yo puedo tener varias alternativas. Para los ambientes físicos, si todavía tengo ambientes físicos, máquinas físicas, Backup Exec ofrece una solución que se llama Bare Metal Recovery, que permite que yo pueda recuperar toda la máquina que se siniestró, la pueda recuperar en un hardware diferente o en el mismo hardware, o la pueda convertir en una máquina virtual. Entonces, si yo tengo un servidor de directorio activo y el servidor de directorio activo falló y me dejó a la empresa complicada en su operación, pues yo sencillamente lo que hago a través del Bare Metal Recovery es, con un medio de boot, puede ser una memoria USB que pueda ser boot, o puede ser a través de la red que hago boot, yo puedo recuperar toda la máquina del último estado al cual yo le tomé backup. Toda la máquina me refiero, el sistema operativo, los controladores, las aplicaciones y la configuración o tuning que ya lo hubiera hecho yo a ese servidor. Entonces yo puedo hacer disaster recovery de máquinas físicas a través de un mecanismo que tienen Backup Exec que se llama Bare Metal Recovery. La otra forma es disaster recovery en la nube, ¿sí? Que yo puedo mover aquí en este caso es para máquinas virtuales. Yo puedo tener una máquina virtual en una carga de trabajo en VMware o Hyper-V y yo necesito que en caso de que falle esa máquina virtual, la pueda mover o a otro ambiente virtualizado que yo tenga listo en otro data center o hacia la nube de Azure. Nosotros tenemos una integración con Azure Site Recovery Manager, con Azure Site Recovery, y me permite que yo tenga un backup de mi máquina actualizado, de modo tal, de mi máquina virtual, recuerden, de modo tal que cuando falle el servicio de esa máquina virtual, yo lo pueda subir en la nube de Azure. Claramente, los servicios y los costos que impliquen el uso de la nube de Azure, pues no vienen incluidas dentro de nuestra solución. Pero si necesitan, si tienen un contrato firmado con Microsoft, pueden ampliar ese tipo de uso y recuperarme rápidamente.
Y en caso de que sean dos ambientes virtualizados en otros data centers, también tenemos un mecanismo para hacer recuperación rápida, que es una migración entre un ambiente virtualizado y otro ambiente virtualizado. O sea que sobre Disaster Recovery también tenemos una gran capacidad. Ahora empezar desde arriba en el sentido de reloj. El cumplimiento que tenemos nosotros o los almacenamientos que tenemos nosotros en nuestra solución es que permite que el backup sea guardado en unidades de cinta. Sé que las unidades de cinta han entrado en, ya no es el uso tan generalizado como antes, pero todavía hay empresas que las utilizan y nosotros administramos las cintas y enviamos backup directo a cinta. Es decir, no necesitamos que haya un servidor de cintas para que guarde el backup, sino directamente en el servidor de backup exec se envía el backup directo a la cinta. Podemos enviar el backup hacia cualquier medio de almacenamiento, unidades de disco internas del servidor de backup exec, unidades de disco externas, unidades conectadas por la red como NAS, etcétera, o unidades conectadas por una SAN. Y y paralelamente también podemos enviar los backups, las copias de los backups hacia la nube de Amazon, hacia la nube de Google y a la nube de Azure, ¿sí? Y podemos enviar nuestro backup hasta allá. Esto, digamos que me va a permitir, aquí hay una cosa, una aclaración, nosotros podemos llevar el backup hacia la nube, o sea, utilizar la nube como destino, pero también podemos proteger las cargas de trabajo que estén dentro de la nube, ¿sí? En cualquier tipo de nube públicas, nubes híbridas o nubes privadas. Aquí ustedes pueden ver algunas de los premios ganados por Backup Exec en cuanto a las soluciones que tenemos actualmente. A esta solución básicamente es una solución que lleva desarrollo más de 15 años y que lleva durante ese desarrollo líder en el cuadrante de Gartner como una solución que digamos que cumple lo que ha prometido como solución de backup. Aquí está, 16, la vez número 16 en el 2021 que es reconocido como líder en la industria en el cuadrante de Gartner. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de valor que tiene Backup Exec? Más fuentes de backup, 321. El 321 es un concepto que salió en la norma ISO que decía que uno debería tener 3 backups, 2 dentro de las instalaciones, preferiblemente en medios diferentes o en lugares diferentes, pero entre las mismas instalaciones, y uno afuera. Eso me permite, yo puedo tomar backup de ambientes físicos virtuales en la nube, aplicaciones y plataformas y enviarlos hacia la nube, hacia un almacenamiento en cinta, un almacenamiento en disco, cualquier tipo de disco, como dijimos antes. Conectores nativos con nosotros, no requiere instalar un conector nuevo para conectarme a la nube, ya viene, ahorita lo vamos a ver en la demostración, ya viene el conector montado, yo no tengo que agregar nada más. Y además de eso, nuestra solución tiene desduplicación hacia la nube, lo que hace que los costos de la nube, que son elevados, porque los costos de la nube se relacionan mucho con el consumo que tengamos. Entonces, si yo tengo 1 terabyte almacenado en la nube de manera, o sea, sin hacerle deduplicación, pues me va a costar mucho más dinero ese terabyte. Y si yo le aplico deduplicación y reduzco eso al 20% de ese tamaño, o sea, 200 gigas, pues me sale mucho más económico ese cobro, ¿cierto? Si tengo esa capacidad de duplicación que está incluida dentro de la solución. Además de eso, a partir de estas últimas versiones y con los temas de ransomware, ahorita vemos cuáles son las soluciones que tenemos cómo enfrentamos el tema del ransomware y cómo nos protegemos contra el ransomware. Aquí hay una cosa que es importante que ustedes tengan presente. Nosotros, Veritas, en sus soluciones, nosotros no somos una empresa de seguridad. Nosotros somos una empresa de protección de datos.
No tenemos un antivirus, no montamos nada de competencia contra las soluciones de seguridad. Nosotros lo que hacemos es, ¿cuál es nuestra función? Proteger los datos del cliente. ¿Cómo los protegemos? Impidiendo que los atacantes alteren o modifiquen los backups. ¿Para qué? Para que si el cliente sufre ese ataque, realmente la tarea de proteger a la empresa contra los ataques es de los software de seguridad, ¿cierto? Que ustedes adquieren. Nosotros lo que decimos es, si ese software de seguridad dejó pasar, ocurrió que no contuvo suficientemente el ataque de ransomware, pues tenemos el backup para protegernos. Pero si el backup se encripta, pues no tenemos nada contra qué protegernos y nos tocó pagar el rescate, ¿cierto? El secuestro. Eso, si ustedes se preguntan, las empresas que han sido, que conocemos y las que no conocemos, que todavía llevan 3 meses o 4 meses sin recuperarse contra un ataque de ransomware, pregúntense en qué herramienta de backup están utilizando. Resiliencia completa, protección total, podemos asegurar el almacenamiento, podemos asegurar los servicios para que no sean alterados. Es una solución simple, una plataforma unificada en una sola consola, sin productos adicionales, con licencias simplificadas y pues una recuperación robusta para Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory y Oracle. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Por qué es que se necesita un agente específico para una solución específica? Por ejemplo, Oracle o Active Directory o SharePoint, etc. ¿Por qué se necesita y cuál es la diferencia que con una solución de backup que no la proteja o que no tenga un agente para hacer este tipo de recuperación? Que yo no puedo recuperar granularmente la aplicación. Vamos a suponer que tengo un servidor SQL localmente y que el servidor SQL sufrió un ataque de ransomware, me dejó sin base de datos de producción y yo necesito recuperar. ¿Sí? Entonces, si mi backup está protegido, pues yo voy a mi backup y le digo, señor, recupéreme mi servidor, pero recupéremelo en una máquina virtual, por ejemplo, y si yo ya tengo una máquina virtual o no se recupera, no se encriptó totalmente el sistema operativo, sino solo una parte, yo puedo recuperar solo esa parte. Por ejemplo, en el caso de SQL, pues yo pudiera recuperar una instancia de SQL completa. Y eso me va a economizar tiempo a la hora de recuperarme. Lo mismo, pues la solución de Bare Metal que ya les comenté hace poco, que es recuperar toda la máquina, es decir, que si el servidor fue encriptado totalmente, yo puedo, a través de mi backup, claramente hay que validar que el backup no tenga ransomware, ¿no? Porque termino de recuperarme y vuelvo a atacar. Por eso también tengo puntos de recuperación más atrás. Entonces yo digo, yo sufrí el ataque de ransomware el viernes. Voy a consultar cómo está mi solución para hace 8 días, hace 15 días, hace un mes, en donde tal vez no tenía mi problema de ransomware. Ese tal vez, ¿quién se lo puede responder? Su herramienta de seguridad. Su herramienta de seguridad debe decir, sí, pasé un ataque, pero sé que esto ocurrió tal fecha. Entonces yo puedo recuperarme a la fecha que corresponda. Voy a perder unos datos, claramente, pero no voy a estar completamente fuera de servicio. Y el Azure Site Recovery, que es para una recuperación casi que inmediata hacia un ambiente seguro. Bueno, ¿cómo es la arquitectura de Backup Exec? Pues ya les mostré algo de este cuadro. Administración centralizada. ¿Cómo se instala? Hay un servidor de Backup Exec, Veritas Backup Exec Server, que puede ser físico o virtual, en la nube también. Y ese servidor se conecta a través de unos serie de agentes a las cargas de trabajo de Microsoft. Para los ambientes virtualizados se conecta directamente con el hipervisor para que no tenga que montar agentes sobre las máquinas virtuales. En los sistemas operativos Linux y Unix se carga un agente interno. Todas las demás funcionalidades ya quedan de cuenta de la consola. El servidor de Veritas Backup Exec está en la consola y ese servidor es el que se encarga de administrar todas las tareas de backup. Entonces acá está un poco explicado el tema. El servidor Backup Exec Server, la consola, aquí hay una base de datos SQL
y todas las tareas que implican la administración de la arquitectura, los ambientes virtuales, los ambientes en la nube, los ambientes físicos, a dónde puedo guardar los backups, en un disco en la red, en la nube, cualquier tipo de almacenamiento. Nosotros no requerimos que instalen, si es solamente el destino del backup, no requerimos que dentro de la nube de Azure o de Amazon o de Google instalen un servidor, o sea, que instalen procesamiento ni nada, sino solamente el storage, un storage compatible con S3 o Blob Storage, por ejemplo, de Azure, y el disco en la red, unidades de cinta de cualquier fabricante. Nosotros somos agnósticos al fabricante de hardware. Nosotros no importa si el fabricante es Hewlett Packard, si es Dell, si es de Oracle, no importa, Hitachi, no importa, ¿sí? No, somos agnósticos completamente al almacenamiento. Bueno, esto un poco las aplicaciones que ya les he venido comentando a ustedes. Toda nuestra solución pues trae capacidad de duplicación en los discos y en la nube. En la cinta no hay deduplicación, es imposible hacer deduplicación en la cinta porque requiere la deduplicación acceso directo, no acceso secuencial como son las cintas. Bien, ¿cuáles son las capacidades claves del producto? Entonces esto lo delegué, lo distribuí en una serie de casos de uso, ¿sí? Aquí este es el caso de uso número 1. Los clientes necesitan una solución de protección de datos que pueda proteger todos sus datos activos independientemente de dónde se encuentren los datos. Entonces aquí tenemos Backup Exec, permite proteger ambientes Windows PCs, servidores de todas las sabores que tiene Microsoft, distribuciones de Linux, Canonical, Citrix, Debian, Oracle, Red Hat, SUSE, CentOS, y los ambientes Unix, IBM y Solaris de Oracle. Amplia compatibilidad de dispositivos. Entonces en la nube no solamente podemos enviar el backup a Azure, a Amazon y a Google, sino a Alibaba, a Cloudian, Dell EMC, IBM Cloud, Red Hat Cloud, Telefónica Cloud, Tencent Cloud, casi que cualquiera. O sea, esto no es tan limitado a lo que ustedes ven acá, pero son ejemplos. También en discos, pues como les decía ahorita, cualquier fabricante, Amazon, Buffalo, DLNC, Exagrid, Falcon, Fujitsu, Lenovo, etcétera, cualquier fabricante de hardware en donde se pueda guardar en disco o en una appliance lo podemos utilizar. En Dell EMC podemos utilizar el data domain y podemos hacer uso de las funciones de deduplicación que trae el data domain. En Exagrid igual, en Fujitsu igual. Es decir, que ustedes pueden tener cualquier libertad para elegir qué tipo de almacenamiento van a utilizar si es un almacenamiento local. Soporte de aplicaciones críticas. Entonces en Exchange podemos proteger, digamos, los correos electrónicos, las carpetas públicas, las bases de datos de Exchange, los buzones de correo y los mensajes. En SharePoint, pues las características incluyen objetos granulares como sitios, documentos, listas e imágenes. En SQL podemos recuperar los registros de transacciones y los trabajos de verificación, aparte de las instancias como tal. En Active Directory podemos recuperar todos los objetos de Active Directory, que una unidad organizacional, que un usuario, etcétera. En Oracle esta es una integración con el RMAN de Oracle, que es digamos, una integración directa, no necesita, digamos, un trabajo manual, sino se crea el script dentro de Backup Exec y ese script es el que ejecuta las tareas de tomar backup. Enterprise Vault, que es un producto de Veritas que hace archiving, también nos podemos integrar a este tipo de aplicaciones. El almacenamiento, también podemos tomarle backup a las NAS casi que de cualquier fabricante, dependiendo de cómo está el filler. Si digamos el filler se le puede instalar un protocolo que se llama NDMP, Network Data Management Protocol.
Si ese fabricante tiene tiene capacidad de NDMP, yo puedo sacarle backup directamente conectándome a ese almacenamiento. Si no, lo puedo hacer a través de una consola intermedia, un servidor intermedio, pero me permite recuperar grandes volúmenes de datos a través de NDMP. También integración con VMware, entonces en VMware podemos proteger, tomar backup basados en imágenes, o sea, los snapshots, integración profunda, tomar backup of host sin que el servidor, el equipo incluso esté prendido, recuperación instantánea para recuperar una máquina virtual rápidamente cuando se dañó, recuperación granular, recuperación de sitios de Azure, de duplicación integrada, change flow tracking para solo tomar backup de los cambios de VMware y Hyper-V, redirect recovery para redirigir la recuperación hacia otra máquina diferente a la cual se instaló, recuperación granular de aplicaciones, consistencia de las aplicaciones y optimización del transporte de datos para hacerlo a través de fibra, o a través de una red rápida que pueda tener la organización. No sé si ahí tengan preguntas, no veo los chats, así que si hay algún chat por ahí me dicen o seguimos bien. Carlitos, por ahora no tenemos preguntas, entonces yo te aviso apenas tengamos alguna pregunta. Vale, listo. El siguiente caso de uso es utilizar la nube para simplificar las operaciones y reducir los costos, incluyendo aplicaciones software as a service. Entonces, acá tenemos, primero, podemos utilizar Backup Exec como destino en la nube. Podemos utilizar Backup Exec como destino en la nube. Como destino en la nube, entonces puedo enviar backup directo hacia la nube o puedo enviar backup hacia un disco y luego del disco hacia la nube. O sea, puedo hacer cualquiera de las tres fases. El backup directo hacia la nube, pues implica la disponibilidad del ancho de banda para hacer esas tareas. Sin embargo, nosotros podemos programar esas tareas para horarios de baja carga. En cuanto a copia de backup to disk y to cloud, pues ahí en ese caso se iría enviando el backup hacia la nube a través de un disco intermedio que se iría enviando a la nube. Cualquiera de las dos tareas, dependiendo del estado de la red que se conecte hacia la nube, dependería. Además de eso, en cuanto al ahorro del almacenamiento, podemos enviar hacia la nube los datos optimizados y deduplicados. ¿Eso qué permite? Ahorrar costos en cuanto al consumo de la nube. Esto se puede hacer solo en Amazon, Azure y Google, ¿sí? Básicamente sí se requiere un dispositivo de almacenamiento de la duplicación en la nube para poder hacer esta tarea de duplicación, pero digamos que esto le va a permitir, por un lado, utilizar menos ancho de banda para transmitir el backup, por un lado, y por el otro lado, menos espacio de almacenamiento en la nube. Eso va a ser una gran ventaja a la hora de economizar costos que pueden resultarse inmanejables. Conexión con el Azure Site Recovery. El Azure Site Recovery es un servicio de Microsoft Azure que permite que yo suba una máquina en la infraestructura de Azure. Yo tengo una máquina virtual montada en mi ambiente VMware o Hyper-V y esa máquina virtual falla. Entonces yo puedo programar una tarea, eso lo puedo hacer desde el Backup Exec, de modo tal que cuando falle el backup, automáticamente se suba a la nube. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Backup Exec para esta tarea? Coordinar esa subida del servidor en Azure, por un lado, y por otro lado, está replicando continuamente hacia Azure a un almacenamiento de Azure para que en caso de que falle en el servidor primario, se pueda subir en Azure, pero pues digamos con un espacio, con un intervalo de tiempo más pronto y más corto. Protección integral de Microsoft 365. Entonces, nosotros protegemos actualmente
porque esto viene en desarrollo, es decir, en este momento solo estamos protegiendo Exchange y OneDrive. O sea, podemos recuperar todos los elementos de Exchange, todos los elementos de Microsoft 365, digo, de Exchange, todos los elementos dentro de Exchange, o sea, el buzón de correo, la agenda, el calendario, pues, y los elementos que estén dentro de Exchange. Y OneDrive, todos los archivos que tengan dentro de OneDrive. La última caso de uso es la integración, la protección contra ransomware. En este caso, pues, ¿qué pasa si tenemos una posible infección? Entonces, primero, por un lado, tenemos protección contra ransomware a través de mecanismos para el bloqueo y el almacenamiento de las copias de seguridad, es decir, las copias de seguridad no van a poder ser alteradas por un tercero, sino es desde la consola, o sea que yo puedo bloquear esa parte y bloquear los datos de copia de seguridad también, no solo el almacenamiento del lugar donde se almacena, sino de los datos mismos y de los servicios de aplicaciones, de los servicios de las aplicaciones. Esto se puede complementar fácilmente con algo que se llama almacenamiento inmutable. El almacenamiento inmutable es un almacenamiento en hardware, no es en software. BackupExec no tiene una appliance, pero sí puede utilizarse un appliance de un tercero, como el de HP, el de Dell, que tengan protección contra inmutabilidad, y eso me va a permitir que también se controle la capacidad de escritura. O sea, podemos copiar a un almacenamiento sencillo, podemos bloquear, pero si digamos que si se encripta todo el servidor de backup, si tuviéramos un problema, pero si lo tenemos protegido contra inmutabilidad, pudiéramos reducir el tema del impacto del ransomware. Recuperación, pues me puedo recuperar en el sitio alterno, me puedo recuperar basado en la nube en caso de un ataque de ransomware y recuperaciones instantáneas. Puedo recuperarme rápidamente dependiendo del punto de recuperación en el cual yo quiera recuperarme, ¿no? Obviamente, como les digo, tiene que haber un análisis de seguridad, del área de seguridad, que les indique cuál es el punto de recuperación que sería adecuado para recuperarme de un ataque de ransomware. Adicionalmente a esto tenemos el servidor de bloqueo, que es básicamente un servidor de BackupExec que permite bloquear el almacenamiento de su disco para que se pueda proteger las carpetas de almacenamiento, de duplicación y el lugar del servidor de BackupExec, de modo tal que cuando trate de ser atacado el servidor de BackupExec se pueda bloquear ese intento de ataque, que es un poco explicando cuáles son los mecanismos para hacer esa clase de tareas. Además de eso, perdón, esta ya me fue, ya la tenía repetida. Compatibilidad con medios de almacenamiento, como les decía, el almacenamiento inmutable, entonces yo puedo conectarme con Data Domain, con Amazon S3 y poder hacer almacenamiento inmutable con almacenamientos de terceros. No sé si ahí tengan alguna pregunta. Sí, por aquí parece que hay una. Pero no la veo, sí la veo. Dice, tú dices que podemos hacer protección y recuperación de Exchange y OneDrive. ¿Se puede hacer desde la interfaz? Sí, señor. Se puede hacer de la interfaz de BackupExec. La diferencia de otras soluciones de copia de seguridad en BackupExec permite retener el control sobre dónde se almacenan los datos. Sí, señor. Es correcto. Les voy a mostrar acá en los últimos 5 minutos. Les voy a mostrar la consola. Aquí hay una pregunta. Perdón. No leí la pregunta, sino la leí para mí, perdón, para todos. La pregunta de Alexandra Cero. Tú dices que podemos hacer protección y recuperación de Exchange y OneDrive. ¿Se puede hacer desde la interfaz de BackupExec? Sí, se puede hacer desde la interfaz de BackupExec, correcto. Y a diferencia de otras soluciones de copia de seguridad, BackupExec permite retener el correo donde se almacenan los datos de copia de seguridad. Correcto, yo puedo guardar una copia del backup de Microsoft 365 y la puedo recuperar nuevamente o allá en el destino de Microsoft o en un almacenamiento diferente
¿sí? Un almacenamiento local u otro almacenamiento en la nube, yo lo puedo hacer. Y toda esta recuperación es granular, correcto. Voy a mirar mientras, si no hay otra pregunta, voy a mostrarles acá este servidor, que es una demo. A mostrarles rápidamente. Esto pues es una cuenta de demostración. Entonces, pues, esto es un poco la imagen de... Entonces, va a crecer un poco más esta parte. No me deja crecer más. Espérate, a ver si puedo... Split window. Paso. Listo. No, pero no me crece más. Sí. No, bueno, ok. Entonces, esta es la consola de Backup Exec. Aquí están, pues, los backups que se han tomado. Aquí tenemos las tareas. Esto es un lugar de pruebas, así que no le hagan caso si hay muchas alertas, pero es porque, pues, no siempre uno hace demostraciones. Acá está el Backup and Restore. Aquí está el monitor de trabajo, el tipo de almacenamiento. Dense en cuenta que agregar un almacenamiento, por ejemplo, en la nube, todo lo que hay que hacer es solo dar clic en un botón, colocar el almacenamiento en la nube que corresponda. Entonces, si es abrir almacenamiento, pues debo tener inscripción. Si no quiero almacenamiento, nada, no necesito. No, si no quiero de duplicación, está bien. Siguiente paso, entonces, mira, aquí aparece Amazon, Azure y S3. Si yo marco S3, siguiente, y aquí, pues, ¿dónde está la dirección de Cloud Storage? ¿Sí? Amazon, Amazon China, Google. ¿Sí? Supongamos que fuera Amazon, entonces tipo de almacenamiento, entonces que es un almacenamiento estándar, deep. Si hubiera seleccionado antes Azure y siguiente, pues aquí me marca el almacenamiento Blob Store, Azure normal y la cuenta, ¿sí? Ahorita no tengo una cuenta como para mostrarles, pero era para ver lo fácil que es agregar al almacenamiento en la nube. Si yo quiero, como era el objetivo de esta sesión, mostrarles el backup de Microsoft 365, no les mostré pues la presentación del tenant de Microsoft 365, pero es realmente sencillo porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, aquí tenemos backup y aquí me está diciendo en backup crear un backup de Microsoft 365. Aquí está qué es lo que yo quiero seleccionar. Si un usuario o un mailbox, ¿sí? ¿Qué quiero? Si es de un usuario específico, solo un mailbox o un grupo. Si es un grupo específico, si son carpetas públicas. Entonces aquí puedo del usuario seleccionar el mailbox, el archive mailbox y el OneDrive. Y aquí me salen todos los usuarios que tiene este tenant. Es decir, que yo puedo solo respaldar el mailbox de Ligu, ¿sí? Solo ese. No necesito otro más. O si yo quiero el mailbox de una serie de archivos de usuarios, ¿sí? Ya aquí, cuando yo selecciono eso y le doy OK, ya aquí me dice cómo quiero el backup. Para siempre incremental, cuando lo agendo, el almacenamiento en donde se va a guardar. Este es un almacenamiento local. ¿Cuánto lo voy a guardar? Y puedo agregar un forever incremental y considerar un full, todo lo que yo considere. Puedo editar todas estas políticas, ¿no? Esto es una muestra que una prueba de lo que él me mostró, pero yo puedo cambiar cualquier característica de la recurrencia, cada cuánto lo quiero hacer. No es cuando se le dé la gana, no es cuando se me dé la gana a mí, sino cuando yo necesito. Entonces le puedo decir cada tantas horas, cada tantos días, cada tantas semanas, tantos meses, tantos años. Lo mismo en el tema del mantener el backup. Entonces, pues también el full lo puedo recuperar, lo puedo mantener
durante varios meses y lo puedo tener incluso cuando no quiera. Puedo tener el storage donde yo quiera, como les decía. Mire, aquí en este caso, pues yo lo creé en un almacenamiento local. Le pongo compresión, le pongo etcétera, y puedo, digamos, alterar o modificar este tipo de cosas. Lo mismo las notificaciones, probar que esté funcionando, la verificación, los comandos pre-post y la conexión con Microsoft 365, el número de stream por uso. Este es un backup de nube a mi almacenamiento local en este caso. O sea, yo estoy sacando el backup de Microsoft 365 a un almacenamiento mío, en este caso, puede ser otro, en este caso, un almacenamiento mío que me va a tener protegido el backup de Microsoft 365 bajo mi administración. ¿Listo? Bueno, lamentablemente ya está ahí sobre el límite de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta adicional, quiere que les amplíe algo más. Carlitos, si tenemos preguntas, aún nos quedan unos minutos, entonces si quieres te voy haciendo pregunta por pregunta para que Mira, para que todas las personas les quede claro, ¿te parece? ok. Listo, la primera pregunta es de César Andrés Gómez y dice, ¿los backups se pueden realizar mientras hayan múltiples procesos y no interrumpe el trabajo del usuario? En el caso de Microsoft 365 no tiene ninguna incidencia en la ejecución del backup contra la tarea de los usuarios, porque estos son recursos de la nube, ¿no? Entonces, en ningún momento va a interferir en la ejecución de las tareas. En el caso de las máquinas físicas, sí pudiera sentirse demoras en la ejecución de los trabajos. Cuando yo le estoy tomando backup, no sé, a un servidor específico, a un file server, sí puedo detectar funcionamiento lento. Eso sí es posible porque voy a tener la máquina en, en un lugar, o voy a tener la máquina haciendo determinadas tareas y además poniéndole un backup. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es de Mayra Alejandra y dice, ¿qué pasa cuando se termina la licencia? ¿Qué pasa cuando se termina la licencia? Las licencias son por término, periodos de 30, 60, ¿qué? 1 año, 2 años y 3 años. Al terminarse la prueba de la capacidad de licencia, el usuario tiene o puede descargar sus datos localmente si no quiere seguir haciendo uso de, digamos, del servicio, porque esto es una licencia como servicio, y, y pues ya puede guardar sus datos en un almacenamiento local o puede recuperarlos dentro de hecho, los datos en Microsoft 365 siempre van a estar, ¿no? Entonces, no tendría, digamos, mayor inconveniente en que los descarguen localmente si es lo que necesitan. Listo. La siguiente, la hacedora Pineda y dice, un favor, ¿puedo recuperar el backup para usarlo en otro usuario? Sí, sí lo puede hacer. Sí, sí es posible. Todo obviamente con la anuencia del administrador. El administrador es el único que puede hacer eso, ¿no? Y por último, la pregunta la vuelve a hacer Mayra Alejandra y dice, ¿puedo seguir ejecutando copias de seguridad? Me imagino que es complementario a su pregunta inicial, que dice, ¿qué pasa cuando se termina la licencia? ¿Puedo Ajá. seguir ejecutando copias de seguridad? Sí, sí, puede seguir ejecutando permanentemente copias de seguridad sin problemas. Listo, Carlitos, esas son todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Bueno, entonces no sé si tengan algo más o si estamos bien así. Igual, Carlitos, y abro el espacio para todas las personas que hoy asistieron a este webinar y es que en el transcurso de la semana les vamos a enviar nuevamente la presentación para que si tenían alguna duda o algo adicional puedan responder el correo, que Carlitos va a estar pendiente para también de pronto solventar alguna duda que surja después de este webinar. Sí, correcto. Está correcto. Muy bien. Entonces, si no hay más,
Muchas gracias por el tiempo y estamos atentos a cualquier duda que puedan tener. ¿Ok? Hola. Gracias a ti, Carlitos. Mil gracias a todos los asistentes y esperamos que tengan un buen resto de día. Listo. Muchas gracias. Hasta luego.